desterrado, traicionado, abandonado. Y en ese exilio, vagando por Italia, una noche sin luna, perdí el camino. Canto y la selva oscura y el llamado. En la mitad del camino de mi vida, me encontré perdido en una selva oscura. No sé cómo llegué ahí. Todo era confuso, pesado, como un sueño enfermo. Estaba rodeado de sombras. Cada árbol era un pecado. Cada rama, un recuerdo que dolía. Era un bosque profundo, espeso, enmarañado. No había caminos claros, ni luna, ni estrellas. Solo una densa tiniebla que me oprimía el alma. Pero a lo lejos, vi un monte. Una colina suave se elevaba ante mí. Y en lo alto, una luz. El sol nacía sobre la cumbre. Y en mi corazón se encendió la esperanza. Pensé, si logro alcanzar esa cima, si escapo de esta oscuridad, quizás pueda volver a encontrar el rumbo. Comencé a subir. Pero pronto, 3 bestias me cerraron el paso, una pantera ligera, ágil, hermosa y peligrosa, que simbolizaba la tentación y la falsedad de los sentidos, una leona de mirada soberbia, que me enfrentó con la fuerza del orgullo y del ego, y una loba famélica, horrenda y despiadada, cuyo apetito era insaciable, era la codicia encarnada. Me hicieron retroceder, y caí de nuevo a la base del monte. Y fue entonces, cuando apareció una figura en medio del camino. Vestido con túnica romana, rostro sabio, paso firme. Era Virgilio, el poeta, el sabio, el guía. Él me habló con voz serena. Yo también fui hombre. Viví antes de Cristo, y aunque no conocí la luz verdadera, amé la razón y la virtud. Y he sido enviado, por alguien que te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Quién?, pregunté. Una dama del cielo, llamada Beatriz. Ella vio tu alma en peligro. Descendió de las alturas, y me pidió que te guiara. Con el corazón estremecido, acepté. Y comenzamos a caminar, no hacia la cima del monte, sino hacia un sendero oculto entre las raíces. Un sendero que descendía. El descenso hacia las puertas del infierno. El sendero era estrecho y cada paso parecía alejarme no solo del monte, sino de todo lo que conocía. El aire se volvía denso. A ratos no podía ver más allá de unos metros. Sentía el sudor correr por mi cuello y el cansancio en mis piernas, como si cada paso fuera una carga de años, de pecados, de culpas que venía arrastrando sin saberlo. ¿Dónde vamos?, pregunté, jadeando. Donde no todos regresan. Pero tú, sí lo harás. Si tienes el valor. Mi mente bullía, ¿estaba soñando? ¿Estaba muerto? ¿Acaso me había perdido más de lo que creía? A lo lejos, entre la bruma, comencé a ver una construcción colosal. Era una muralla ciclópea, de piedra negra, cubierta de símbolos que ardían como brasas. Un portón inmenso se alzaba ante nosotros. Y sobre él, como si el mismo fuego del juicio las hubiera escrito. Lasciate ogni speranza, voi che intrate abandonad toda esperanza, los que entráis mi corazón se estremeció. Me sentí débil, tembloroso. Di un paso atrás, sin querer. ¿Esto es, el infierno?, susurré. Sí. Pero debes ver lo que el alma puede llegar a ser. Solo enfrentando el mal conocerás el bien. Tragué saliva. El portón se abrió sin que nadie lo tocara. Un susurro frío se escapó por la grieta. Un aliento de lamentos y voces apagadas nos recibió. Y entramos. El vestíbulo del infierno, los indecisos. Nada más cruzar la entrada, todo cambió. El suelo parecía vibrar con un susurro constante. Y ese murmullo, pronto se volvió en un coro de gritos. Allí estaban los indiferentes, aquellos que en vida no se atrevieron a elegir. Ni el bien, ni el mal. Los que vivieron tibios, arrastrados por la corriente. Corrían en círculos eternamente,
persiguiendo una bandera vacía, una insignia sin símbolo, sin causa. Avispas, tábanos y moscas los picaban sin cesar. Su sangre caía al suelo y era bebida por criaturas diminutas que habitaban la tierra. El aire olía a sudor, desesperación y arrepentimiento. Uno de ellos tropezó y cayó cerca de mí, jadeando. Su rostro estaba cubierto de picaduras, su mirada deshecha por el cansancio. Lo observé unos segundos y, sorprendentemente, me habló. ¿Tú también huiste? ¿Viniste a correr conmigo? Me incliné un poco hacia él, con la voz baja y firme. No, le respondí. Vengo a ver. A comprender. Comprender, ojalá yo lo hubiera intentado. Lo evité todo. Pensé que así viviría tranquilo. Y ahora, corro sin fin. Antes de que pudiera decir más, una ráfaga de viento lo arrastró y volvió a perderse en la multitud de sombras. Me quedé mirando ese torbellino de cuerpos y gritos, y con inquietud en el pecho, me volví hacia mi guía. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Son las almas cobardes. Vivieron sin nombre, sin huella. Ni el cielo los quiso, ni el infierno los rechaza. Vagan aquí, en el umbral del olvido. ¿Y ninguno puede ser redimido?, dije, con la esperanza temblando entre mis palabras. No. Su castigo es no haber elegido nunca. Me quedé mirando a una figura en particular. Era un hombre de ropajes opulentos, con corona y cetro roto. Fue uno que quiso poder, pero nunca justicia. Gobernó sin fe ni tiranía. Y por eso, está aquí. Los miré con pena. Pero pronto, un nuevo sonido me distrajo, un estruendo, como el de aguas rápidas. Es el Aqueronte. Y avanzamos hacia él. El río Aqueronte, el barquero de las sombras, versión extendida. El rugido de aguas bravas rompía el silencio sepulcral. Un estrépito sordo, como si los pecados del mundo chocaran entre sí bajo la superficie. Avanzamos hasta la orilla de un río oscuro como la noche eterna. El Aqueronte. Aquel no era agua. Era sombra líquida. Y tenía olor a hierro, a tierra húmeda, a muerte. Allí, una muchedumbre de almas desnudas se apretujaba. Hombres, mujeres, ancianos, rostros desfigurados por el miedo, los ojos opacos, las bocas abiertas por un lamento que ya no tenía fuerza. Gemían. Sollozaban. Pero ningún sonido salía realmente de sus gargantas. Era como si el propio infierno se hubiese cansado de escucharlos. Algunas extendían las manos al aire, como si aún esperaran consuelo. Otras se cubrían el rostro, hundidas en vergüenza o desesperación. Una mujer se aferraba a los tobillos de otra, como si el contacto humano pudiera salvarla. Un joven golpeaba el suelo, sin saber por qué. Una madre sin hijos. Un rey sin reino. Un guerrero sin guerra. Y entonces, entre la bruma que flotaba sobre el agua, lo vi. Una figura se deslizaba sobre las negras aguas. Una barca de madera vieja, deforme, como si hubiera sido tallada en los huesos de gigantes. Y en ella, de pie, con la pértiga alzada, él. Caronte. El barquero de las almas condenadas. Su barba era blanca como ceniza seca. Su túnica, desgarrada, parecía moverse sola. Sus ojos, dos carbones encendidos, fijos, sin pestañear. Tenía el rostro de quien ha visto demasiadas veces la última mirada de un alma. Y entonces, su voz estalló sobre nosotros, como un trueno velado. Almas malditas, no esperéis más. Subid a mi barca, que os llevará al otro lado, donde el dolor no termina, donde la esperanza muere, donde el fuego no purifica, solo castiga. Las almas comenzaron a moverse con lentitud, resignadas. Pero de pronto, Caronte alzó su pértiga y me señaló, con dureza. Tú no eres uno de ellos. Respiras, estás vivo. Este no es tu sitio. Estas aguas no son para ti.
Abrí la boca, quise explicar, pero la garganta se me cerró. Antes de que pudiera decir algo, mi guía intervino con voz firme, imperturbable. No temas, Caronte. Este hombre ha sido llamado. Una voluntad más alta que la tuya ha ordenado este viaje. No es herejía, ni locura, es misericordia. Y tú solo debes cumplir tu deber. El viejo barquero lo miró largo rato. Su rostro era piedra. Pero sus ojos, por un instante, parecieron dudar. Y luego, se giró sin una palabra más. Golpeó el borde de la barca con la pértiga, y uno por uno, los condenados comenzaron a subir. Era como ver animales cansados acercarse a su matadero. Cuando puse el pie en la barca, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió más espeso, como si incluso el aliento dudara en seguir conmigo. Las aguas, aunque inmóviles, vibraban bajo nuestros pies, como si nos observaran desde abajo. La barca se deslizó. No remaba. Simplemente avanzaba. Como si el río mismo nos llevara hacia su centro, hacia su hambre. A mi alrededor, las almas se abrazaban a sí mismas. Algunos rezaban en lenguas ya olvidadas. Otros movían los labios en silencio. Un niño lloraba sin lágrimas. Un anciano susurraba el nombre de una mujer, como si al pronunciarlo pudiera volver atrás. No sabía cuánto habíamos navegado, cuando el aire cambió. Se volvió más caliente. Rojo. Un viento invisible nos golpeó, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno eterno. La barca crujió. El río rugió. Y el mundo tembló. Un relámpago desgarró la oscuridad. El trueno pareció nacer bajo nuestros pies. Y las almas gritaron. Un grito que parecía venir de todos los tiempos. Un grito que no se oía con los oídos, sino con el alma. Y yo, no resistí más. Todo se volvió negro. Caí. Como si el alma se desprendiera de mí y descendiera sola, más allá del recuerdo, más allá del sueño. El primer círculo, el limbo, versión completa y dramatizada. Desperté con lentitud, como quien vuelve de un sueño profundo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde aquel trueno, solo que el calor infernal había sido reemplazado por una calma gris, melancólica. Estaba acostado sobre una hierba tenue, una llanura vasta que parecía extenderse hasta el pensamiento. La luz era suave, sin sol, sin sombra, sin origen. Era como si la nostalgia misma iluminara aquel mundo dormido. A mi lado, firme como siempre, estaba Virgilio. Me ayudó a incorporarme, y con voz serena dijo: Has llegado al primer círculo del infierno. El limbo. Aquí no hay tormento, pero tampoco esperanza. Alcé la vista. A lo lejos, murallas invisibles delineaban castillos de razón. Cúpulas sin tiempo, torres sin amenaza. Los prados eran calmos, los caminos rectos, y por ellos caminaban figuras vestidas con túnicas antiguas, hombres y mujeres dignos, de paso lento y alma inquieta. No lloraban. No gritaban. No se lamentaban. Solo estaban, esperando. Me acerqué un poco más, con el corazón oprimido, y pregunté en voz baja: ¿quiénes son ellos? Son los que vivieron sin conocer la fe revelada. Justos, pero no redimidos. Niños que murieron antes del bautismo. Sabios que buscaron la verdad, antes de que la verdad bajara del cielo. Avanzamos entre ellos. Y mientras caminábamos, sentí una tristeza diferente. No era miedo. Era el eco de algo que faltaba. Un anhelo que jamás sería colmado. Entonces, un grupo se nos acercó. 4 figuras caminaban con nobleza natural: Homero, de frente alta y mirada oceánica; Horacio, pausado; Ovidio, de ojos brillantes; y Lucano, con el gesto del que aún observa imperios. Saludaron a Virgilio como a un hermano perdido. Y luego me observaron a mí, con sorpresa.
Con respeto. Homero dio un paso al frente y dijo con solemnidad. Tú, que respiras y caminas, lleva nuestra voz más allá de este velo. Dile al mundo que aquí, también hubo luz, aunque sin redención. Asentí, incapaz de hablar. Me invitaron a caminar con ellos un breve tramo. Y lo que vi, me marcó. Templos. Columnas que sostenían ideas. Bibliotecas eternas donde los libros no eran de papel, sino de pensamiento. Jardines sin estaciones, donde las ideas crecían como flores olvidadas. Allí estaban Sócrates y Platón, de mirada grave y gesto noble. Aristóteles, con la mano alzada, aún explicando al universo. Séneca, sereno, como si aún escuchara el mundo. Vi también a Averroes, el sabio árabe, Avicena, cuyos ojos aún brillaban con ciencia, y a Saladino, el sultán, cuya honra cruzó credos y espadas. Había mujeres también. Hipatia, la mártir del saber, caminaba en silencio, con dignidad invencible. Cornelia, madre de los Gracos, con la templanza de quien educó héroes. Lucrecia, de rostro sereno, símbolo de virtud herida, pero no vencida. Y entre ellos, niños. Niños que murieron antes de aprender el bien o el mal. Niños que no jugaban ni lloraban. Su silencio era tan puro, que dolía. Con un susurro contenido por la compasión, pregunté a Virgilio, ¿sufren? No conocen el tormento. Pero su pena es otra, el saber que nunca verán la luz que tú conoces. Aquí el dolor no es castigo, es ausencia. Lo entendí. Ese lugar no ardía. No desgarraba. Pero estaba lleno de vacío. No era un infierno de fuego. Era un cielo negado. Y esa negación pesaba más que cualquier cadena. Virgilio me tomó del hombro. Su rostro era serio, pero no severo. Debemos bajar. ¿Más abajo que esto? Susurré. Sí. Aquí habita la razón sin fe. Ahora vendrá el estruendo del deseo. La carne. El impulso. La pasión que arde, y no se apaga. Me giré una vez más. Vi a los sabios observándonos desde lejos, como quien ve partir un barco al que nunca pudo subir. Y dimos el siguiente paso, descendiendo hacia el segundo círculo del infierno. Segundo círculo, los lujuriosos. Donde el deseo arde sin consumirse, a medida que descendíamos, el ambiente se volvió más cerrado. El aire pesaba. No por calor, sino por la opresión de lo que aguardaba. Los muros eran de piedra lisa, húmeda, como si el mismo infierno comenzara a sudar. Virgilio me miró y dijo con tono firme y sereno. Este es el segundo círculo. Donde las almas quedan atrapadas por el deseo desordenado. Por el amor carnal, sin juicio, sin templanza. Y antes de que pudiera preguntar más, lo vi. Minos. El juez del infierno. Una criatura gigantesca, de rostro humano y cuerpo serpentil. Se enroscaba sobre sí mismo mientras escuchaba las confesiones de cada alma. Tenía una cola larga, viva, que giraba en el aire, y con el número de vueltas que daba, indicaba el círculo al que esa alma sería enviada. Gritaban los condenados, rogaban, se arrodillaban ante él, esperando un juicio menos severo. Pero él, implacable, oía sus pecados y los señalaba con su cola, sin emoción. Uno tras otro, los cuerpos eran lanzados al abismo. Algunos caían llorando. Otros, aún con una sonrisa amarga, como si el recuerdo del placer aún no cegara. Minos me vio. Se detuvo. Tú, que respiras. Aquí no entras por juicio, porque vienes. Virgilio se adelantó, sin temor, y replicó con firmeza. No desafíes el propósito divino. Él ha sido enviado para aprender, no para quedarse. Minos frunció el ceño. Su cola vibró, pero no azotó. Nos dejó pasar.
Y entonces, escuché el viento. No un viento común. Era un huracán eterno, sin dirección ni tregua. El cielo de ese círculo era un remolino oscuro, y dentro de él, las almas. Cuerpos desnudos, girando en el aire como hojas atrapadas en tormenta. Chocaban unos con otros, gritaban, se abrazaban, se separaban. Algunos parecían buscarse eternamente. Otros huían de lo que una vez amaron. Virgilio me indicó con voz grave y triste. Aquí están los que dejaron que la pasión gobernara sobre la razón. Amaron más su carne que sus almas. Y ahora, son arrastrados por los mismos impulsos que los dominaron en vida. El viento no cesaba. Golpeaba con furia, como si el mismo deseo soplara desde lo profundo. Vi cuerpos enlazados y separados a la fuerza. Vi miradas de anhelo, que nunca se encontraban. Vi bocas abiertas, que no podían besarse. Y entonces, los vi. Dos figuras flotaban juntas, aferradas entre sí. Una mujer de belleza trágica, y un joven de ojos perdidos. ¿Quiénes son?, pregunté. Virgilio suspiró, y con voz casi reverente, respondió. Francesca de Rimini y Paolo Malatesta. Cuñados. Amantes. Asesinados por su propio hermano y esposo, cuando descubrió su traición. Me acerqué lo que el viento permitió. Francesca me habló, su voz era un eco de perfume y pena. Leíamos juntos la historia de Lanzarote y Ginebra, y en ese momento, el libro tembló entre nuestras manos. Y nos besamos. Ese fue el día en que ya no pudimos volver atrás. Lloraba. Paolo no hablaba. Solo lloraba también. ¿Fue el amor quien nos condenó?, pregunté. No, fue la entrega sin alma. El deseo sin freno. Ahora el viento nos lleva, como el deseo nos llevó. Quise llorar. Pero el viento secaba las lágrimas antes de que cayeran. Vi más rostros. Helena de Troya, arrastrada como una llama. París, Tristán, y tantos otros nombres que la historia recuerda, no por su virtud, sino por su deseo. Había también almas sin nombre. Amantes secretos. Amores prohibidos. Traiciones del corazón. Algunos aún se buscaban entre el torbellino. Otros huían de quienes los habían amado. Una mujer gritaba el nombre de un sacerdote. Un joven abrazaba a una sombra que ya no lo reconocía. El viento soplaba como el alma de todos ellos. No venía del cielo, ni del infierno. Venía del mismo corazón humano. Virgilio me tomó del brazo. Yo temblaba. ¿Lo ves, Dante? Así giran eternamente los que confundieron amor con posesión. Deseo con destino. Y ahora no encuentran descanso, porque en vida solo buscaron fuego. Nos alejamos. El viento aún me seguía en los oídos, como un susurro que nunca muere. A mis espaldas, los lamentos se hacían más lejanos, pero nunca cesaban. Y descendimos hacia el tercer círculo del infierno.